En la Asamblea Nacional se discute el nuevo Código Orgánico de Salud. En agosto del año pasado, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, se reunió con representantes de la Federación de Organizaciones LGBTI con la intención de identificar las inquietudes y necesidades de este colectivo en el ámbito de la salud. Esta mañana nos acompaña la psicóloga Dayan Rodríguez Zambrano, presidenta de la Federación y Asambleísta Nacional Alterna del ala correísta de Alianza País. Buenos días, Dayan. ¿Se han tomado en cuenta sus exposiciones en el documento que ahora se discute? Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad para la réplica. En efecto, recoge la gran mayoría de articulados que nosotros hemos presentado, pero no todos como quisiéramos. Entonces el documento podría justamente debatirse en esta manera, pero por supuesto perfeccionarse. Ahora, hay aspectos que contiene este proyecto de ley que genera algunas observaciones. Escuchemos una de ellas de la voz de Byron Argotti de la red Vida y Familia. La definición sexual desde el punto de vista médico se presenta cuando hay ambigüedad sexual por características externas de genitales, ¿sí? Pero hemos de pensar y analizar la visión de este conflictivo tema con la visión de género. ¿Y qué significa esto? Que cualquier persona que considere que está en un envase cambiado por cualquier circunstancia, por abuso, no abuso, presencia o no de padres o madres, etcétera, etcétera, tendría la capacidad incluso de solicitar al Estado el cambio de sexo. Los adolescentes pueden pasar por una disforia de género, situación hormonal que se presenta sobre todo en infancia y hasta entrada a la adolescencia. Pasada la adolescencia, la información científica establece que esa disforia de género desaparece y el hombre, con la mayoría de veces, igual que la mujer, pues tiene una orientación que corresponde de acuerdo a su genitalidad, a su sexo cromosómico, al sexo fenotípico y al sexo psicológico que cada vez se va fortaleciendo cuando alcanzan la madurez. Ustedes no comparten definitivamente ese criterio. ¿Por qué? No, me permito leer el articulado 186 y hacer ciertas precisiones en relación a las declaraciones del pediatra del grupo Provida o Profamilia. El artículo 186 del borrador del Código Orgánico dice: atención en salud sexual y reproductiva. Se prohíbe la realización de procedimientos de definición de sexo en caso de personas con sexo ambiguo, hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad o defina su identidad de género. En ninguna parte dice del documento que se va a permitir la reasignación sexual, como él dice. Por el contrario, lo que se trata de asegurar es que aquellas personas que nacen con sexo ambiguo o intersexuales, no habla de personas trans, tampoco habla de disforia de género, no habla de identidad de género. El señor hace, con todo el respeto, una ensalada de terminologías que no tiene que ver en absoluto con el borrador del Código Orgánico de la Salud que en este momento se va a debatir en la Asamblea y que por lo tanto es importante aclararlo. También nos queda una duda de que posiblemente lo que trata de hacer estas organizaciones de la sociedad civil es crear consternación, como pasó en la ocasión pasada con el Código de Erradicación de Violencia de Género contra la Mujer, en donde habíamos logrado incluir categorías como por ejemplo lesbicidio, transidio, y que al fin y al cabo, luego del escándalo mediático que hicieron y por supuesto aquella marcha, los asambleístas, en la gran mayoría, decidieron eliminar las categorías de orientación sexual e identidad de género dentro de este código, que podía justamente asegurar y prevenir la violencia contra las mujeres trans y contra las mujeres lesbianas. Distintas formas y características de violencia, discriminación e inclusive asesinato en relación a las mujeres heteronormadas. Ahora, otro de los aspectos que critica el doctor es que el proyecto propone en uno de sus artículos que los programas de estudios de establecimientos educativos en todos sus niveles y modalidades incluirá contenidos que fomenten, entre otras cosas, la igualdad de género. Escuchemos los criterios de Argotti. Desde hace 10 años que se vienen implementando estos procesos educativos con orientación de género, se ha incrementado la incidencia de embarazo de adolescentes en nuestro país, se ha incrementado la mortalidad de mujeres adolescentes por causa obstétrica, justamente por el consumo de los mismos fármacos que la misma ley de educación promueve. Entonces, miramos que no es el camino el adecuado, sino realmente llegar a una educación sexual integral a niños, a jóvenes, a adolescentes, en los cuales ellos conozcan la importancia de sí mismos. No podemos pedir que ellos tomen decisiones sobre cuestiones sobre las que aún no tienen la capacidad de discernimiento ni de ser asertivos en la toma final de sus decisiones.
El doctor habla de cifras, incrementos de embarazos, incremento en la mortalidad. ¿Su lectura, Dayan? En ninguna parte del documento del borrador menciona acerca todas las imprecisiones que acaba de indicar el señor del Grupo Provida. Y me permito leer el artículo 108 de las políticas en prevención del Código Orgánico de Salud que se está preparando, ¿no? La Autoridad Educativa Nacional, en coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional, con el organismo estatal especializado en género y otros componentes, elaborará políticas y programas educativos, implementaciones obligatorias a los establecimientos de educación a nivel nacional para la difusión y orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-Sida y otras afecciones. En ese sentido, no dicen nada de lo que acabó de aseverar el señor en la ocasión que estuvo presente aquí en este medio de comunicación. Y aparte de eso, el ministro de Salud en varias ocasiones ha desmentido estos grupos Provida y Profamilia, el ministro de Educación. Y nos queda claro que nuevamente estos grupos lo que tratan de crear es consternación. Nosotros que inclusive creemos que podrían estar tratando de crear todo este ambiente de duda para eliminar todas las categorías de orientación sexual e identidad de género dentro del documento que se va a presentar en asamblea, como por ejemplo el tema de las clínicas de tortura o de deshomosexualización, que en este código está recogiendo justamente sanciones para estos centros que se hacen pasar por centros de drogodependencia y clandestinamente reconvierten o hacen prácticas dañinas en contra de la población LGBTI, y que lamentablemente en la gran mayoría de los casos son estos dirigentes de estos grupos fundamentalistas quienes están detrás de ello. Es más, dentro de este mismo medio de comunicación, en el programa Visión 360, hicieron una amplia investigación con respecto a estas clínicas, que inclusive hasta ahora el Ministerio de Salud Pública se encuentra de brazos cruzados por no poder hacer nada mientras no se reforme el Código Orgánico de Salud. A más de la sanción a estas clínicas que usted señala, ¿qué otro tipo de beneficios o de reconocimientos al colectivo LGBTI sí recoge este proyecto? Podría encontrarse, por ejemplo, en el propio artículo 186, que los prestadores de servicios de salud y el Sistema Nacional de Salud deberán respetar la atención sexual y reproductiva e intervención integral y basados en evidencia científica, que contribuyan a erradicar las conductas de riesgo, respetando la identidad de género y la orientación sexual. Nosotros queremos insistir que el código recoge gran parte de las propuestas que nosotros hemos presentado, y eso nos da la oportunidad inclusive que en el momento que llegue al Pleno pueda ser perfectible, pueda incluso atribuirse otras cuestiones adicionales. Queremos insistir que estos grupos siempre crean consternación social, deberían de preocuparse por lo que está ocurriendo en la ciudad de Cuenca con estos casos de pederastía de la Iglesia Católica, que hasta el momento la marcha Con mis hijos no te metas, que debería y que se supone que está preocupada por el tema de la niñez, debería haberse pronunciado antes inclusive que nosotros mismos, por lo menos en redes sociales, y rechazar estos actos, ofrecer ayuda de abogacía, por lo menos a los casos en que todavía no salen a la luz pública, pero regularmente insistimos que estos grupos lo único que hacen es crear prejuicios y consternación a partir de la identidad de género y orientación sexual. Poblaciones históricamente discriminadas que a partir del 2008 recién están siendo reconocidas, y que estos grupos siempre se anteponen y nos utilizan como punta de lanza únicamente para hacernos retroceder en derechos humanos. Dayan Rodríguez, presidenta de la Federación de Organizaciones LGBTI y asambleísta alterna de Revolución Ciudadana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.